Hola, buenos días chicos y chicas del Miguel Bordonao, amigos, familiares y resto de espectadores. Hoy vamos a hablar del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, cómo calcularlos y algunos truquillos para que los tengáis en cuenta a la hora de no cometer errores. Hasta ahora, chicos y chicas. Bien, ¿cómo podemos calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos números o más? Bueno, pues lo podemos hacer de varias maneras. Podemos hacer, empezando a poner la tabla de multiplicar con los múltiplos de cada uno de ellos, y cuando encontremos el primero que coincida en ambas tablas, será el mínimo común múltiplo. Como sabéis, dos números pueden tener infinitos múltiplos, ¿de acuerdo? Pero el mínimo común múltiplo, el que nos está indicando que necesita el más pequeño, el primero que coincida. Entonces, si yo empezara con la tabla del 36 y del 38, llegaríamos a un momento en que tendríamos que, tanto en el 36 como en el 48, tendríamos el 144, y ese sería el primer múltiplo común en la tabla del 36 y del 48. Y el que se le llame el mínimo común múltiplo, ¿vale? Pero bueno, esto, empezar con la tabla de multiplicar del 36 y del 48 hasta coincidir dos que tengan el mismo resultado, pues bueno, es un poco engorroso, porque tenemos que hacer muchos cálculos. Entonces, hay un método que es el de la descomposición factorial. ¿Y en qué consiste esa descomposición factorial? Pues una descomposición factorial es utilizar los números primos, es decir, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 19, y así sucesivamente, que son los que vamos a utilizar para ir dividiendo estos dos, los números que tengamos que nos den para buscar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Entonces, voy a empezar a hacer la descomposición, insisto, utilizando los números primos y empezando desde el más pequeño y continuando hasta el más grande. ¿De acuerdo? Entonces, si yo cojo el 36 y empiezo a hacer la descomposición, evidentemente puedo simplificar por 2 porque 36 es un número par y, como sabemos por los criterios de divisibilidad, cualquier número par lo puedo dividir por 2. 36 dividido por 2 es 18, con lo cual puedo seguir simplificando por 2. 18 dividido por 2 es 9, con lo cual 9, al ser un número impar, ya no puedo simplificar con 2. ¿Cuál es el siguiente número primo? El 3. 9 es múltiplo de 3, sí, con lo cual 9 lo puedo simplificar por 3. Entonces, 9 dividido entre 3 me va a dar 3, y evidentemente puedo seguir utilizando el 3, y cuando llego a 1 ya he terminado mi descomposición factorial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el resultado de la descomposición factorial de 36? Pues 36 es igual a 2 al cuadrado multiplicado por 3 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque luego para obtener el mínimo común múltiplo de 36 y de 48, vamos a tener que coger los factores comunes que haya en ambas descomposiciones que tengan el exponente mayor. En este caso tenemos dos factores, el 2 y el 3, y ambos tienen como exponente al cuadrado. Si yo ahora descompongo 48, Jesús, el 48 simplificado entre 2 me da 24, puedo seguir utilizando el 2, me da 12, puedo seguir utilizando el 2, entonces me dará 6, puedo seguir utilizando el 2, me dará 3, y ya el 3, 3 y 1. Recordad que siempre debo utilizar el número primo más pequeño, y en este caso el 48 he podido utilizar el 2 4 veces. Con lo cual, ¿cuál es el resultado de la descomposición factorial de 48? Pues 1, 2, 3, 4, pues 2 a la cuarta
multiplicado por 3. ¿Vale? Entonces, ¿cómo obtengo el mínimo común múltiplo? Como he dicho anteriormente. El mínimo común múltiplo con la descomposición factorial, tengo que coger los factores comunes y no comunes que tengan el exponente mayor. Uy, qué mal va este rotulador ya. El exponente mayor. Vale, en este caso, de 36 y 48, tenemos que el 2 y el 2, pero ¿cuál tiene el exponente mayor? Pues 2 a la cuarta, con lo cual voy a poner aquí que el mínimo común múltiplo de 36 y 48 va a ser el 2 a la cuarta multiplicado por 3 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ahora ya lo que tengo que hacer es 2 a la cuarta es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Con lo cual, si pongo 16 y 3 al cuadrado es 9, si ahora hago 16 por 9, 9 por 6, 54, me llevo 5, 9 por 1, 9 y 5, 14. Y obtengo que el mínimo común múltiplo es 144. ¿De acuerdo? Entonces, puedo hacerlo de esta manera, con lo cual voy a tener que empezar a hacer la tabla. E imaginaos que son números mucho más grandes y igual tendría que estar 10-15 minutos haciendo la tabla de multiplicar de los números que me den hasta que encuentre uno que coincida. Si hacéis la descomposición factorial de los números y utilizáis los factores comunes y no comunes que tengan el mayor exponente, obtendréis finalmente el mínimo común múltiplo. Paradójicamente, para conseguir el máximo común divisor hay que hacer lo contrario. Tengo que coger los factores comunes que tengan el menor exponente. ¿Vale? Borro esto y lo vemos. Bien, chicos, para calcular de estos dos mismos números el máximo común divisor, puedo seguir utilizando la descomposición factorial que he realizado. Entonces, ¿qué números te deberé de coger? Si para el mínimo común múltiplo he cogido los factores comunes de mayor exponente, sean comunes o no, en este caso tendré que coger los factores comunes de menor exponente para calcular el máximo común divisor. ¿Vale? Parece paradójico que para calcular el máximo tenga que coger los factores menores y que para calcular el mínimo tenga que coger los factores mayores. Pero recordad que el mínimo común múltiplo, insisto, es un número que va a ser siempre igual o mayor que el mayor de los números que me den para calcular el mínimo común múltiplo. Eso es muy importante que lo recordéis. Eso luego serán esas ideas principales que diré al final. Y que el máximo común divisor siempre, atención, será igual o menor que el número más pequeño que me den. En este caso, si tengo 36 y 48, ya os puedo decir que el máximo común divisor de estos dos números va a ser más pequeño que 36. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer para comprobar el máximo común divisor es que el número más pequeño pueda dividir al más grande. En este caso, evidentemente, 48 no es múltiplo de 36 y por lo tanto no voy a poder dividir 48 entre 36. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Recordar que cualquier número par lo puedo dividir por sí mismo o por su mitad. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora cogiera el 18, que es la mitad de 36, 18 tampoco me va a dividir a 48. Con lo cual, ¿qué tendría que ir haciendo? Pues ir probando, ir reduciendo el 18, pasar al 17, al 16, ir probando hasta encontrar el número que ya me dividirá también al 48. Pero claro, eso es empezar a probar, a hacer divisiones, pero insisto, si yo, aprovechando la descomposición factorial que he hecho para el mínimo común múltiplo, si yo ahora cojo los factores comunes de menor
exponente, ¿cuáles son? Tengo el 2 y el 3 en ambos, con lo cual, ¿cuál tiene menor exponente? El 2 al cuadrado. Pues el 2 al cuadrado y lo tendré que multiplicar por 3, porque 3 también está en ambas posiciones, pero en este caso cojo el que tiene menor exponente, que en este caso es como si fuera un 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya 2 por 2, 4, y 4 por 3 igual a 12. Con lo cual, ya sé que 12 va a ser el máximo común divisor de 48 y 36. ¿Van a tener otros divisores? Sí, pero más pequeños que el 12. El 6, el 4, el 2... Pero en este caso, a diferencia del mínimo común múltiplo que tenía que coger el primero de los múltiplos comunes, en este caso tengo que coger el más grande de los divisores comunes que tienen ambos números, y en este caso es el 12. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer otro ejemplo para que lo veáis. Voy a coger dos números más, vamos a hacer la descomposición y vamos a buscar tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común múltiplo. Bueno, vamos a realizar ahora la descomposición factorial con el número 50 y el 63 para encontrar tanto el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Recordad que para obtener el mínimo común múltiplo tengo que coger los factores comunes de menor exponente. Para el máximo común divisor tengo que coger los factores comunes de menor exponente, y para el mínimo común múltiplo los factores comunes y no comunes de mayor exponente. Entonces, comienzo con el 50, empezamos por el primer número primo, que es el 2, y el 2, si yo lo utilizo, el 50 dividido entre 2, 25. Vale, como ahora es un número primo, impar, pues el 25 no lo puedo dividir por 2. Paso al siguiente número primo, el 3 tampoco. Paso al 5, que el 5, si recordamos los criterios de divisibilidad, todo número que acabe en 5 o en 0 lo puedo dividir por 5. Pues 25 dividido entre 5, 5, puedo seguir utilizando el 5 y 1. Con lo cual ya he acabado mi descomposición factorial del 50. Con lo cual puedo poner que 50 es igual a 2 por 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, pues nos vamos al 63 ahora. ¿Puedo dividir el 63 entre 2? No, porque es un número primo. ¿Puedo dividir entre 3? Si recordáis el criterio de divisibilidad, cualquier número que sumando sus cifras me dé la suma un número que esté en la tabla del 3, pues lo puedo simplificar. 6 y 3, 9. ¿9 está en la tabla del 3? Sí, con lo cual pues puedo simplificar entre 3. 63 dividido entre 3, 21. 21 sigue estando en la tabla del 3, evidentemente, pues sigo utilizando el 3, 21 dividido entre 3, 7, y evidentemente ahora el 7 no lo puedo dividir entre 3, lógicamente tampoco entre 5, pues solo me queda el siguiente número primo, que es 7, y ya pongo el 1. Con lo cual, ¿cuál es la descomposición factorial de 63? 63 es igual a 3 al cuadrado multiplicado por 7. Entonces, vamos a ver cuál será el mínimo común múltiplo de 50 y 63 a partir de esta descomposición factorial. Recordad que tenemos que coger los factores comunes y no comunes de mayor exponente. ¿Tenemos algún factor común en este caso? No. Tenemos el 2, el 5, el 3 y el 7. Con lo cual, en este caso, tendré que coger el 2 por 25 por 9 por 7. Es decir, es como si multiplicara 50 por 63, que si hago la multiplicación, 0, 15 y 3150 será el mínimo común múltiplo de 50 y 63. Bien, pues ya hemos visto que el mínimo común múltiplo de 50 y 63 es 3150, es decir, el resultado de multiplicar ambos números, aunque, claro, hemos tenido que hacer la descomposición factorial para saberlo.
¿Cuál será el máximo común divisor? Si tengo que coger factores comunes y no comunes, los factores comunes de menor exponente, ¿cuál es el único factor que hay de menor exponente? Fijaros, 1. Con lo cual, el máximo común divisor de 50 y 63, espero que después de estas explicaciones quede más claro, y recordad, cuando salgáis, hacerlo con responsabilidad y poneros la mascarilla. Un saludo, chicos y chicas, hasta luego.